llega Miguel Ángel Yunes y en ese afán para tener a alguien afín a su gobierno, nombra a Jorge Winkler. Sucede lo mismo con Cuitlagua García. Llega y quita a Jorge Winkler para poner un fiscal muy ad hoc al secretario de gobierno en ese momento, a Eric Cisneros. Nombran a Verónica Hernández y Adán por 9 años. A Winkler lo quitan como fiscal. Es porque estuvo señalado por cuestiones de masacre y de tortura. Pero a él se le quita, si eso fuera, ya hubieran quitado a Verónica. Actualmente lo que estamos si ese fuera el tema, ya hubieran quitado a Verónica. Está buscando. Sobran casos. Esa ha sido la metodología de Morena, destruir todo lo que está bien. Exacto. ¿Por qué no movilizaron para la elección? Chinitos, movilizaron ustedes. Caray. A ver, yo quiero hacer una pregunta aquí porque estamos en vivo. ¿Acaso movilizaron? Porque yo le pediría eso que solo era lo que les faltaba, movilizar. Porque arrancamos en la mesa del Noti con este tema del fiscal en Veracruz. 3 voces, 3 posturas y una misma pregunta. ¿Quién tiene realmente el control de la justicia en Veracruz? ¿Y por qué anda parada esta iniciativa en el Congreso? Sebastián, arrancamos contigo. Bueno, el decir que está parado el tema en el Congreso, yo creo que no es tan cierto. Sí, este cambio de fiscal no se tiene que tomar a la ligera. Sí, es algo que conlleva tiempo, conlleva análisis para poder llevar labor político, labor legislativo que hacen en el Congreso local. ¿No? Aquí el exdiputado nos puede decir cómo es el tema, ¿no? Y realmente, pues eso, no es algo, no son enchiladas, no es algo que conlleva tiempo, porque no solamente modifica en el actuar político, ¿no? También tiene represalias hacia lo más importante, que es lo que tenemos que tomar en cuenta, que es la gente. Ahora, Miguel, no sé si te tocó de cerca este tema de cuando llegó la actual fiscal Verónica Hernández ahí en el Congreso, ¿no? A mí me tocó su primera comparecencia, no me tocó todo este proceso cuando ella asume el cargo, porque se le tocó a la anterior legislatura. Pero mira, hay que hacer un resumen sobre el tema de las fiscalías, que a mi parecer, si bien estas innovaciones legislativas son buenos intentos de los legisladores por mejorar la impartición de justicia, la verdad es que así han sido un caos. Eso es lo que hay que decir con claridad. La intención era separar las fiscalías del Poder Ejecutivo para que existiese un equilibrio en quien procura la justicia. Y a ver, hagamos el resumen en Veracruz. Los últimos se han escogido 2 fiscales bajo esta modalidad en Veracruz a partir de 2014, que ha sido Luis Ángel Bravo, Jorge Winkler, y Winkler, ninguno de los 2 ha terminado su periodo. Ese es una de los primeros datos que me parece que sí hay que modificarlo. Ambos han terminado con procesos judiciales que enfrentaron. Hoy enfrenta Jorge Winkler uno y Luis Ángel Bravo en su momento enfrentó otro. Y bueno, Verónica Hernández y Adán hoy evidentemente pues pareciese como que meten una iniciativa que va a terminar con su periodo, que no va a terminar con su periodo, que sí le van a permitir participar. O sea, digamos que en lo global, en lo técnica legislativa, me parece que en la práctica no ha funcionado. Porque lo que termina sucediendo es que quien arriba al poder pues quiere tener a la Procuración de Justicia bajo su control porque es su responsabilidad. Entonces terminamos viendo partidos de todos los partidos. Yo siempre he sido muy cuidadoso en los temas de seguridad y en los temas de Procuración de Justicia, de no politizarlos en el sentido de que son temas muy sensibles para la sociedad. A mí me parece muy importante primero entender que sí se debe modificar el formato. Habría que escuchar la propuesta. Yo he escuchado algunos flachazos de la propuesta que presenta el diputado Diego, no recuerdo su apellido, Diego Castañeda, donde dice que sean por 4 años, que sea propuesta de la gobernadora. Digamos que ese tipo de cosas a mí me parece que nos dejan en México, pues digamos un modelo que funcionaba mucho mejor. A ver, en Veracruz la realidad es que hemos tenido muy poco tiempo al frente de las procuradurías de las personas. A ver, de procuradores que recuerdo, Salvador Níquel Rivera, recuerdo también a Reinaldo Escobar, que ya falleció, pero sí ha habido como muchos cambios en la Procuración de Justicia en Veracruz, lo que no ha permitido que se siga una misma línea. Porque, a ver, y lo he dicho en este micrófono y hoy lo vuelvo a compartir con mucha claridad, el poder es seductor. Cuando alguien llega al poder, lo primero que quiere hacer es controlarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, en el tema de Procuración de Justicia, para ponerlo en perspectiva,
es importante tomar una decisión al respecto y diseñar un mecanismo legislativo distinto por una sola razón. Cuando sucede algo en el estado de Veracruz, pues el que se le reclama es al gobernador. Y entonces si el gobernador no tiene injerencia sobre la procuración de justicia, pues de repente se ha de desesperar y a decir, oye, castígame a los que hicieron esto, ¿no? Que cometieron X delito o delitos de alto impacto. Y si no está bajo su, digamos, bajo su maniobra el empujar que se haga justicia, pues evidentemente esto les genera una incomodidad. Nos pasó a nosotros cuando fuimos gobierno del Estado, seguramente le pasó evidentemente a Cuitlao García, lo que fue totalmente un drama, pero sí terminas dejando como en el aire a la fiscalía, que me parece que si en los hechos está dependiendo del gobierno, pues ya también que dependa de su designación para que asuman todos los costos políticos. Óscar, ¿qué tan positivo o qué riesgos podría llegar a tener el reducir el periodo del fiscal de 9 a 4 años? ¿Es una modernización o puede llegarse a tomar como una jugada política? Gracias, Rodrigo. Considero que es una modernización, sin embargo, también es importante que el auditorio conozca los antecedentes. El cambio de procurador a la figura de fiscal se da en el gobierno de Javier Duarte y efectivamente, como lo dijo Miguel Hermida, el primer fiscal fue Luis Ángel Bravo, que estuvo muy poco tiempo. Llega Miguel Ángel Yunes y en ese afán de no buscar procurar la justicia para la población, sino para tener a alguien afín a su gobierno, nombra a Jorge Winkler, un fiscal muy a modo para el gobierno de Miguel Ángel Yunes, que bueno, hoy lamentablemente, hay que decirlo, pues Jorge Winkler está pagando las acciones que emprendió en favor del gobierno en ese momento, y bueno, pues ya sabemos hoy cuál es el antecedente. Sucede lo mismo con Cuitlao García. Llega y quita a Jorge Winkler para poner un fiscal muy ad hoc al secretario de gobierno en ese momento, a Eric Cisneros, ¿no? Nombran a Verónica Hernández y Adán por 9 años, pero efectivamente... Te vas directito tú, es que el auditorio conozca los antecedentes, porque mira, la fiscalía, el espíritu de la fiscalía, el espíritu donde se legisla en el Congreso para cambiar de procuradurías a fiscalía es que exista un verdadero representante de las víctimas, situación que lamentablemente en los 3 casos no ha sucedido. O sea, los fiscales han estado al servicio de la ejecución del gobernador en turno, ¿no? Entonces, Verónica es una propuesta del secretario de gobierno de Eric Cisneros, quitan con toda... lo ortodoxo a Jorge Winkler y reitero, hoy lamentablemente está pagando las consecuencias. Y Verónica, lamentablemente los penales, existen casi 1,000 detenidos hoy en proceso que no han sido juzgados, ya tienen 2 y 3 años. Bueno, en Veracruz y en todo México. En Veracruz, pero vamos a circunscribirnos hoy al estado de Veracruz, ¿no? Que es finalmente lo que más nos ocupa. Y bueno, pues hay un montón de inocentes hoy detenidos sin que sean juzgados, solo porque tenían alguna afrenta con el exgobierno de Morena anterior, ¿no? Entonces, llega esta nueva legislatura y presentan en noviembre, Diego Castañeda, una iniciativa donde propone reducir el periodo de 9 años a 4, con una posible reelección 4 años más. Me parece bien la propuesta, que sea 4 años más, dependiendo del desempeño. Lo que no me parece es la manera de designar a los prospectos. En Veracruz hay un montón de colegios de abogados, de maestros en derecho, constitucionalistas, conocedores del tema. Digo, uno de los temas que adolecía la hoy fiscal era su falta de experiencia en la impartición de justicia, en la procuración de justicia. Fue alguien a modo del secretario de gobierno. O sea, ¿tú ves mal el hecho de que el gobernador en turno seleccione o elija directamente al fiscal? Sí, porque la fiscalía no es para servir al ejecutivo. Es para servir a la población. Ahora, ¿es contrario más o menos al pensamiento que tienes, Miguel, o no? Mira, es que, a ver, a mí en técnica legislativa me gusta ser muy, muy práctico. Cuando tú ya viste un modelo que no te funciona, porque no han permitido que un solo fiscal termine su gestión, nos tenemos que ir entonces al antecedente anterior, que era lo que funcionaba, que era que el gobierno
designaban un procurador de justicia y entonces el gobierno cargaba con todos los, todos los costos políticos de las buenas o malas decisiones que tome un procurador. Lo que dice Óscar Lara es correcto, pero finalmente si en la práctica no te ha estado funcionando, hoy tenemos la problemática de que primero ves al gobierno enfrentarse con el fiscal, después al fiscal enfrentarse con el gobierno quita al fiscal, entonces llega otro fiscal y se venga del gobierno o sea, en la del teoría fiscal anterior. Suena bien, pero en la práctica no. En la práctica, lamentablemente, no ha funcionado este país. Ojo, y no es solo, no es privativo de Veracruz. A ver, veamos el caso de Morelos, por ejemplo. Han intentado, ha terminado en la cárcel ese fiscal, creo que 2 o 3 veces en la Ciudad de México. Sí ha sido todo un desastre a nivel local. A ver, puedo, por ejemplo, también platicar el caso en Guanajuato también, que había un fiscal que tenía, 20 años al frente de la Procuración de Justicia. O sea, creo que el tema sí, como lo he dicho siempre, los temas de seguridad, de procuración de justicia, son temas sensibles que afectan en el día a día. Lo más valioso que tiene un ser humano es la libertad. Entonces, a mí me parece que lo que bien comenta Óscar Lara, alguien tiene que tener la responsabilidad. Entonces, si tú te metes a esta iniciativa que presenta el diputado Diego Castañeda, por supuesto que la iniciativa lleva la intención, pues, de que el gobierno de Rocío Nale proponga uno, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, se pierde la autonomía y es importante que la fiscal o quien ocupe la fiscalía sea autónomo, ¿sí? Porque no tendrá que rendirle al gobierno en turno. Y hay otra iniciativa que se presenta el mes pasado por el grupo legislativo del PT, Ramón Díaz y Elizabeth Morales, igualita, solo le agregan que el fiscal no tiene que haber cometido delitos de género, violencia de género o familiares, lo cual, está por demás, porque un fiscal que tenga cualquier tipo de delito, pues simplemente está inhabilitado para ser fiscal. Yo creo que difiero en una parte con lo que están diciendo, y es en que se está buscando esto para un empoderamiento mayor de quienes hoy están en el poder. Sí, no hay que quitar el por qué a Winkler lo quitan, ¿no?, como fiscal. Es porque no representó ni un cambio, no representó paz, incumplió controles de confianza y estuvo señalado por cuestiones de masacre y de tortura. Sí, por eso es que se quita a Winkler. Si le quieren dar otro tono y lo que busquen, es otra cosa. Pero a él se le quita, si eso fuera, ya hubieran quitado a Verónica. Actualmente lo que estamos si ese fuera el tema, ya hubieran quitado a Verónica. Movimiento está buscando sobran casos. Es transformar las instituciones y la vida pública de nuestro país. Esto se ha empezado desde hace más de 7 años y es lo que también se está empezando a buscar en lo que ahora son las fiscalías. Por eso nuestra presidenta está buscando proponer una reforma, sí, a las fiscalías, así como ya hubo una reforma al Poder Judicial, que lo que busca es acercar más a la ciudadanía a este Estado de Derecho, un Estado de Derecho que por años se desquebrajó, que por años lo laceraron, ese Estado de Derecho que tenemos que ir construyendo y que solamente se podrá ir construyendo transformando de manera radical la situación. Hoy mañana el Congreso puede decir, va a haber un nuevo fiscal. Se cambia la cara, se acabó, pero eso no cambia los problemas, ¿sí? La gente sigue en sus procesos, la gente sigue... O sea que la fiscalía actual está mal. No, la gente... pregunta. Eso no te lo puedo responder yo, eso se lo Pero puedo lo estás diciendo antes y lleva 4 años esta fiscal. Veracruz actualmente se encuentra en el top 4 de mecanismos alternativos. Eso significa que se está buscando otro tipo de alternativas para brindarle esa justicia a la gente. Porque la actual no sirve. Es quien lo está implementando, la actual fiscalía, sí, y sobre este análisis, por eso es que es importante que tengamos en cuenta que 7 meses no son poco tiempo, sí, porque se tiene que analizar. No podemos estar tomando este tipo de decisiones por cuestiones mediáticas o por presión de actores políticos. Sí, tiene que haber un análisis completo, un análisis robusto, porque al final a quien se le debe esta justicia, este deber ser, es a la ciudadanía, y es lo que debemos de buscar. Tenemos en la mesa, sobre todo lo vimos en este primer bloque, 2 voces. Por una parte, Miguel Hermida del PAN dice, yo veo bien el hecho de que el gobernador en turno decida de cierta manera o tenga injerencia en el fiscal.
Por otro lado, Óscar Lara de Movimiento Ciudadano dice, tiene que ser autónomo. Ahora, Sebastián, ¿no es peligroso que el fiscal dependa directamente del ciclo político del gobernador en turno? ¿No debilita la autonomía del mismo fiscal? Mira, yo aquí sí concuerdo con Miguel. Es un Dios santo. Mira, ya ves. Morena. Impresionante. Ahorita me voy a explicar porque si no al rato van a Pero decir ¿sabes por que me qué? invitó un Pero ¿sabes café. por qué concuerdo? Sebastián. Pero ¿sabes por qué concuerdo? Porque justamente este cambio se hizo con Peña Nieto. Sí, el cambio que actualmente están viviendo las fiscalías alrededor del país es justamente esta medida que se da en el Pacto por México, ¿no? Y sí concuerdo en esa parte en la que se pueden dar mejores resultados. Si cambiaste algo y no te dio el cambio que esperabas, pues bueno, se vale volver para atrás e intentarlo de alguna otra manera, ¿sí? Buscar diferentes alternativas para tener un mayor resultado. Un resultado que al final lo que busca es beneficiar a la gente, ¿sí? A ver, permito explicarme para que se me entienda la reflexión que hago. Ya está probado que esta manera de elegir por las mayorías que hoy ha construido Morena, porque también la postura de Óscar Lara la gente ha construido la gente es la con su postura que evidentemente El pueblo, no refleja el sentir de una oposición. Pongo el ejemplo muy claro. Hoy Morena tiene una mayoría artificial. Y esta mayoría es, digamos, por la construcción de estos congresos de manera artificial, pues tiene la posibilidad de controlar todo, incluso 2/3 partes. Hoy no vivimos en un estado democrático y lo digo con toda claridad. Tenemos 10 diputados de oposición y 40 de Nuestro movimiento ha buscado desaparecer los pluris para que justamente lo que vota la gente se vea. El movimiento no busca desaparecer los pluris, sino por el contrario quiere convertir a todos pluris. No, eso dijo Lorenzo Córdoba. Eso lo vemos, por supuesto, una eminencia en el derecho electoral. Ahí sí ya se acabó la concordancia. Es muy simple. Lo que proponen es que todos sean pluris, pero no nos desviemos. A ver, no desviemos la atención. Yo no te interrumpí cuando tú decías tu exposición. A ver, es muy simple. No es que logremos o no encontrar estas mayorías artificiales de Morena. Lo primero que tenemos que resolver es el tema electoral. Es precisamente lo que decía hoy Sebastián. Pero como estamos viviendo en este momento, hoy me parece que esa propuesta de 4 años me parece bien, porque así llega un gobernador, designa evidentemente con la aprobación de su Congreso local, porque miren, digamos que el bagaje político es lo que te da la historia de conocer cómo ha sucedido esto. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2000 que Fidel Herrera no tenía la mayoría y estaba un diputado, no sé si lo ubicaron, tú debes haber estado muy joven y yo creo que Sebastián ni habrá nacido, en el año 2004 que pasó este famoso voto del Magazo, ¿no? Que era un diputado de Papantla, en ese momento lamentablemente sí del PAN, que de repente cambió un voto para elegir a Reinaldo Escobar como procurador, y era porque era a propuesta del gobernador con la aprobación del Congreso local y el Congreso estaba muy cerrado, incluso el PAN tenía la mayoría en aquel entonces. ¿Qué termina sucediendo siempre? Que el poder va y busca más poder. Lo dijo aquí en su exposición Sebastián, lo que se busca es empoderar aún más al gobierno. Y dices, bueno, pero tratar de empoderar, o que a lo mejor se te fue la cabra, pero yo hasta me quedé así, dije, ya ni lo voy a interrumpir, lo acaba de declarar, está grabado. Pero a ver, los traiciona el subconsciente de repente. Pero no solo te pasa a ti, les pasa a todos los que llegan al poder. A ver, lo que tenemos que encontrar es un mecanismo que le dé viabilidad a cómo elegir al fiscal y no terminemos con el fiscal actual terminando siendo el próximo fiscal que va a ser perseguido por el que sigue y por el que sigue. Tenemos que encontrar una manera. A mí me parece la propuesta del gobierno del estado un punto medio. Un punto medio en el que puedan decir 4 años para que entonces se ratifique esto. Y lo que sí tenemos que entrarle al debate es entonces tratar de construir no mayorías artificiales, porque hoy Sebastián dice es que nosotros, nuestro movimiento, pero no son ellos ni es un movimiento, más del 50% de la ciudad no votó, del país no votó por la opción de Morena. Y Morena tiene hoy 2/3 partes de un órgano colegiado. Ahora, Sebastián, ¿crees que Rocío Nale verdaderamente quiere remover a Verónica Hernández o solo está midiendo el costo político de hacerlo? Yo creo que es un tema que se tiene que analizar.
Sí, al final la gobernadora tiene esa misma visión que ha tenido nuestra presidenta de que se tienen que transformar las instituciones que realmente puede que no le estén dando los resultados que la gente espera. Porque al final las instituciones y el gobierno, si algo ha buscado nuestro movimiento, es ponerlos al servicio de la ciudadanía. Sí, anteriormente lo que se hacía era que se buscaba teje y maneje entre el actor político y solamente esta conversación se quedaba en una cúpula. Ahora lo que se busca es eso, que la gente se sienta representada, ¿sí? Y lo vimos con la votación al Poder Judicial. La gente ahora conoce quién está haciendo toda demagogia pura. Demagogia pura. Que es lo que ahora se está involucrando a la gente. Y eso es lo que no le gusta a la oposición, que la gente participe, que la gente se involucre. Participó el 10% del padrón electoral. Es evidente que no participaron. En lo oscurito y no le salen, ¿sí? Y por eso ya no ganan de la misma forma que ganaban, ¿sí? Porque ahora pues ya no pueden realmente hacer... Qué malo que no ha venido Sebastián porque no vio el resultado de las elecciones, pero le recuerdo que Morena tuvo menos votos que todos los demás partidos políticos. Aquí en Veracruz, Oscar, elección. Y luego le echa la culpa a Huerta, es que, a ver, la retórica del movimiento, ¿no? Esto lo hacemos por el pueblo, ¿no? Ahora el pueblo elige, el pueblo participa, lo cual es totalmente falso. O sea, finalmente está demostrado que la fiscalía actual no ha estado a favor de la población. No ha estado a favor de las víctimas. Hoy los inocentes están detenidos y los delincuentes están en la calle. El Poder Judicial, con esa pobre participación, honestamente yo no me atrevería ni siquiera a mencionarlo. No hubo un 10% de participación de la gente en el voto de la reforma judicial. O sea, sigue siendo una retórica totalmente falsa que utiliza Morena para que la gente, no, pues yo estoy eligiendo, yo estoy proponiendo, pero finalmente se están dando cuenta de que todas estas propuestas, todas esas acciones van en contra de la población, no van en favor de la población, como dice Moreno. Ahora, Miguel, con esta pregunta y esta respuesta nos vamos a un corte comercial. Si el día de mañana se aprueba la reducción del periodo del fiscal, ¿quién podría llegar a garantizarnos que en 6 años no se vuelva a cambiar la ley al gusto del siguiente? Pero es que, a ver, es que ese es el día a día de México. Aquí viene Sebastián y nos tira todo el recital, todas las de la mañanera, ¿no? Nosotros, el pueblo de la transformación, está muy bien. Pero lo que están proponiendo en esta reforma es una vuelta al pasado. Es exactamente como se elegían, sino que me corrija aquí Oscar Lara, que estuvo antes que yo en la legislatura, pero es una vuelta al pasado. Como el tema del Poder Judicial es un craso fracaso, porque 65% de las personas electas pues son los que ya estaban. Y después las eligen el 10% o menos del 10%, y luego les encuentran estos acordeones que se los entregaban a los beneficiarios de programas sociales. Y entonces es una narrativa muy perversa para poder pararse en un micrófono y decir, es que el pueblo está decidiendo. No, si el pueblo hubiera decidido, le hubieran dado la opción de no. Así de simple, dar la opción de yo no quiero que ninguno sea fiscal, yo no quiero que ninguno sea, juez. Entonces a mí me parece que es un regreso al pasado que lamentablemente, y el punto en donde está, en las mayorías artificiales que hoy tiene Morena y que las administra de manera, como se lo dije aquí a Daniel Lois, y ahora se lo comparto a Sebastián Cano, de yo tener poder, yo hacer las cosas porque poder. Punto. Así de simple. Ya vámonos con los cierres, vámonos con las conclusiones de este tema. Iniciamos contigo, Oscar, que lo que te guardaste con la silla de Morena en las últimas 2 semanas que no vinieron, yo creo que aquí lo desahogaste. No, porque acuérdate que me representó el diputado. No, pero en la antepasada no. Pues es que tú pusiste los temas difíciles y ahora los pones lancito para pegarle a Morena. Oye, bien, a ver, en mi opinión, el periodo sí está bien propuesto, 4 años, y dependiendo el resultado del fiscal, una evaluación para ratificar los otros 4 años. A mí me parece que las 2 iniciativas, las de Diego Castañeda de Morena y Ramón Díaz y Elizabeth Morales del PT, son muy afín. Yo creo que vale la pena que ya entren en proceso legislativo, porque sí vale la pena acortar los periodos de 4 años y una ratificación dependiendo del resultado del fiscal. Seguramente la fiscal actual no pasará, porque no ha hecho un buen trabajo. Ahora, decías que veías incorrecto o erróneo el hecho de que el fiscal sirva como brazo ejecutor del gobierno. Sin embargo,
pues tenemos un Congreso local con 40 diputados, ahorita lo estamos platicando del partido oficial, y pues... Pero mira, si tú tienes una fiscalía autónoma con un profesional del derecho, seguramente va a ser afín al o sea, tú dices que lo tendría que elegir la sociedad. No, ciudadanía. no, lo tiene que proponer el Ejecutivo, aprobarlo el Congreso, pero que sea alguien de la sociedad civil, o sea, alguien de los colegios de abogados, que hay muchos profesionales muy bien preparados, expertos en derecho constitucional, derecho... ¿Pero no te parece muy romántica esa idea? Bueno, así ha sido, o sea, así ha sido, me explico, así... Bueno, en Veracruz no, Oscar, en Veracruz siempre hemos tenido... Bueno, en el tema del fiscal. Siempre. En el tema del fiscal, pero en otros temas... Sí, como antiguamente el órgano de fiscalización y otros magistrados, era un proceso democrático donde... Porque existían diferentes expresiones en los congresos. Claro. Pero a ver, hoy platicando, por ejemplo, con Oscar traigo el tema. A ver, ¿por qué donde gobierna MC, por ejemplo, en Nuevo León? Pues en Nuevo León no tiene mayoría el gobernador en su congreso local. Y pero ven los resultados de Nuevo León. Exactamente. Es el estado que más ha reducido la inseguridad. Y no es... A pesar de no tener el Congreso. Y no es el procurador ni el Congreso. A ver, y fíjate, Nuevo León tiene otro dato muy revelador. El tema es muy simple. Nuevo León en 5 años tiene la economía de un país en desarrollo. Así es. Nuevo León. Así es. ¿Y cuál es la particularidad de Nuevo León? Que no tiene mayoría el gobernador en el Congreso, no tiene al fiscal a modo. El problema en Veracruz es nuestro diseño institucional de votación. Ahí estriba el problema. Lo mismo pasa en Jalisco, ¿eh? Exactamente lo mismo pasa en Jalisco. Y ni para que diga el de Morena es que se llevan bien el PAN y MC. No, dan del chongo en Nuevo León. Pero del chongo tienen en la Procuración de Justicia el gobernador y el procurador, pues tienen en Nuevo León uno de los mejores estados de Procuración de Justicia. ¿Qué pasa hoy en Veracruz? Que es mi propuesta, lo que yo trataba de hacer ver, pues que estamos viendo un Congreso de 40 contra 10. Es imposible contra una aritmética. De repente, mira, cuando pasó aquí lo del acuario, recuerdo que me buscaron muchas organizaciones civiles y me decían, diputado, hay que hacer algo. Y les digo, es que no podemos hacer nada. ¿Pero cómo no podemos hacer nada? Pues si son 40 diputados. Bueno, es que esa ha sido la metodología de Morena, destruir todo lo que está bien. Exacto. Ahorita vamos a ver el tema del Senacica y en el gusano el barrenador se van a llevar, evidentemente, otra vez el premio a la inoperancia, ¿no? No sé qué habla porque la plaza yo la veo mejor que nunca. Esa plaza estaba en el olvido, sí, y se hizo un desquerbaje en ese entonces, pero la plaza actualmente se encuentra mejor. A ver, da igual que el Pirata Fuente. A ver, Sebastián. Vamos a ver, Sebastián, vale la pena ilustrarte. La plaza operaba con autosuficiencia. Con autosuficiencia. Y ahora está así por la cantidad descomunal que el gobierno del estado le invirtió de manera también muy oscura. De manera muy oscura. Que el gobierno del estado se inmiscuyera. Pues y ahora jala más turismo que nunca. Eso no es verdad. Sí, llevaba años en decadencia. Tenían los mismos afiches de hace 3 décadas. Eso no es verdad. Es lo que ha estado cambiando, lo que se ha estado transformando. Porque siempre la iniciativa privada va a ser mejor administrador que el gobierno. A cada lado les dijeron, es que se crean la narrativa de que todo, de que la gente está... A ver, sí, claro, porque tenemos el respaldo de la gente. Sí, ahorita el diputado, es que soy acostumbrado. Diputado de periodo terminado. El difunto Huevo Arteaga decía, uno es diputado por el resto de la vida. Decía, pero bueno. Pues ya acá tienes a 2. Tenemos el respaldo de la gente. Ellos quisieran tener ese 10% de gente que participó. ¿Por qué no movilizaron para la elección? Chinitos, movilizaron ustedes. Caray. A ver, yo quiero hacer una pregunta aquí porque estamos en vivo. ¿Acaso movilizaron? Porque yo le pediría eso que solo era lo que les faltaba, movilizar. Porque salieron con bombo y platillo. Estás diciendo que Morena movilizó para la reforma. Déjame terminar la idea. Salieron con bombo y platillo a decirle a la gente, no vayan a votar. Sí, y Morena movilizó. En vez de decirle a la gente no vayan a votar, hubiesen promovido la inmiscusión de la gente. Pero eso es lo que les gusta, que la gente no se inmiscuya en la toma de decisiones. Porque si la gente se inmiscuye en la toma de decisiones, no votan por ellos. Y entonces tenemos que en el Congreso de Veracruz, en el Congreso local, de los diputados que se votan, 19 son de Morena. Porque entonces la gente respalda el movimiento. Porque la gente es consciente de la transformación que se vive. No solamente es una transformación de narrativas, es una transformación en sus vidas, en su bolsillo, en su familia, y por eso es que respaldan a la Cuarta Transformación. Es un poco complicado de digerir,
porque se acostumbraron a una manera de hacer política muy diferente a la que hoy en día vivimos. La gente está despertando, mi estimado Sebastián, y el despertar de las resultado, conciencias el la llama la resultado cuarta es que transformación. en este proceso pasado solo ganaron 11 ayuntamientos como movimiento. Y ese es un despertar de la población que se está dando cuenta que todo es demagogia, todo es mentira, todo es en favor de la población y finalmente a quien están perjudicando es a la población. Ningún proceso ustedes me llevan de barba en 11 experiencia política. ayuntamientos. Ningún proceso electoral es el mismo. Los ayuntamientos se escogen de manera muy De diferente. 212, 11 ayuntamientos, ni el 10%. No, y ahorita termina culpando a Manuel Huerta de la derrota y empiezan a pelearse. Es muy simple. Es muy simple. Son 900,000 personas de 2,700,000 votaron por Morena en la pasada elección, lo que quiere decir que es menos de la mitad. Todos los demás, PT, Verde, PAN, MC, PRI. Ese es el número real. Ahora bien, ¿cómo tenemos que interpretar esto que siempre termina en lo político? Porque la Procuración de Justicia es de la atención a las víctimas, lo decía muy bien Oscar Lara. A ver, no hemos platicado de la atención a las víctimas porque siempre se politiza el tema. ¿Qué necesitamos encontrar? Encontrarle el diseño institucional en un estado de Veracruz en donde podamos tener diálogo en el Congreso y que la aritmética no sea la que se privilegie. Hoy, lamentablemente, en el estado de Veracruz, en su Congreso no hay debate. Estamos hablando de esta iniciativa aquí porque en el Congreso no la van a hablar, en el Congreso van a llegar y la van a votar. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, sin embargo, me gustaría concluir sin interrupciones ahorita ya para irnos a corte comercial e irnos al segundo tema, con tu conclusión, Sebastián, acerca del tema del fiscal. A ver, esto es una transformación que no solamente se está dando aquí en Veracruz, es un tema que se está hablando a nivel nacional, ¿sí? Esto de los 4 años se está platicando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se está buscando reformar, se está buscando transformar la manera en la que se están haciendo las cosas, porque eso es preguntarle a la gente. ¿Realmente creen que se está haciendo, que ha estado funcionando este modelo que ha imperado en la actualidad desde hace ya años? Eso es un pensamiento que la gente se tiene que hacer y sobre eso, pues sacar conclusiones y ver si estamos yendo por la vía correcta y si no, volver a alguna otra alternativa. A mí solamente me gustaría decir que y lo rectifico, el problema no es la cabeza, el problema es un sistema que es muy grande de los 20,000 tentáculos y que muchos de los casos se llegan a quedar en el Ministerio Público, ni siquiera pasan a los jueces y eso es lo que al final se va a buscar reformar en esa iniciativa que estamos viendo no solamente a nivel estatal, sino también a nivel